En un tranquilo suburbio de Boston, donde las casas ordenadas se sumergen en el verdor de los jardines, vive una mujer extraordinaria, Elizabeth Green. Tiene 77 años y ha creado un verdadero milagro, transformando su parcela de jardín común en un rincón paradisíaco para las aves silvestres. Pero para entender cómo surgió este asombroso jardín, hay que retroceder muchos años atrás, hasta su infancia. La pequeña Elizabeth creció en la familia de un maestro de escuela en las afueras de Portland. Cada mañana se despertaba con el canto de los petirrojos que anidaban en el viejo manzano bajo su ventana. Su padre le enseñó a distinguir las aves por sus cantos y su apariencia, contándole historias fascinantes sobre sus hábitos y costumbres. Estas primeras lecciones de ornitología quedaron para siempre en su corazón, aunque la vida la llevó por un camino completamente diferente. Se convirtió en contadora y durante muchos años se sumergió en el mundo de los números y los informes. Todo cambió hace 2 años, cuando su esposo George falleció. Habían vivido juntos durante 52 años y su partida dejó un enorme vacío en su vida. El jardín, que solían cuidar juntos, comenzó a deteriorarse. El césped, perfectamente cortado, se cubrió de maleza. Los rosales se volvieron silvestres y los senderos decorativos casi desaparecieron bajo una capa de hojas caídas. Fue entonces, en un día especialmente difícil, sentada junto a la ventana de su cocina, cuando Elizabeth notó un pequeño cardenal que había llegado a picotear semillas de un girasol marchito. El plumaje brillante del ave pareció atravesar el velo gris de su tristeza. En ese momento, recordó sus impresiones de la infancia, las lecciones de su padre y comprendió que había encontrado un nuevo propósito en la vida. Su terreno, ubicado en la tranquila calle Maple, era completamente ordinario. Un cuarto de acre de tierra con una pequeña casa de 2 pisos construida en los años 50 del siglo pasado. Un típico patio estadounidense con césped, algunos arbustos decorativos y un par de arces viejos. Nada hacía prever que este lugar se convertiría en un verdadero santuario para las aves y atraería la atención de especialistas de todo el estado de Massachusetts. Al principio, los vecinos observaban con desconcierto cómo la anciana viuda comenzaba a cambiar el paisaje habitual de su parcela. Muchos negaban con la cabeza al verla arrancar el césped cuidadosamente mantenido y plantar plantas desconocidas. Nadie entonces podía imaginar que estos cambios marcarían el comienzo de una historia increíble que cambiaría no solo la vida de Elizabeth, sino también la de todo el vecindario. La transformación de una parcela de jardín común en un paraíso para las aves comenzó con una simple visita al centro de jardinería Green Oasis, en las afueras de la ciudad. Elizabeth recuerda aquel día con todo detalle, una fría mañana de enero, cuando cruzó por primera vez el umbral de la tienda con la firme intención de cambiar su vida. Allí conoció a Mike Summers, un especialista en diseño de paisajes, quien se convirtió en su primer mentor en esta nueva empresa. Mike no solo le vendió plantas, sino que también compartió conocimientos invaluables sobre qué especies atraen a diferentes tipos de aves. Juntos, diseñaron un plan que tuvo en cuenta todas las características de su terreno: zonas soleadas y sombreadas, el relieve del lugar, los árboles existentes. Elizabeth todavía conserva la hoja de papel con el primer boceto de su futuro jardín, donde las anotaciones a lápiz indican dónde crecerían los arbustos con bayas para los tordos, dónde se ubicarían las densas malezas para el refugio de los pequeños pájaros cantores y dónde aparecerían los bebederos para los colibríes. Las primeras semanas de trabajo fueron las más difíciles. A pesar de su edad, Elizabeth
trabajaba con ahínco cada día desde la madrugada. Arrancaba el césped viejo, preparaba el suelo para las nuevas plantaciones, instalaba los primeros comederos sencillos. Un niño del vecindario, Timmy, de 12 años, se interesó en su trabajo y se convirtió en su primer ayudante voluntario. Juntos, instalaron 3 tipos de comederos, uno para aves granívoras pequeñas, otro para aves más grandes y un comedero especial con néctar para los colibríes. Poco a poco, el jardín comenzó a transformarse. Aparecieron macizos de girasoles y mijo, setos vivos de agracejo y espino, matorrales de hierbas altas, donde las aves podían esconderse de los depredadores. El mayor orgullo de Elizabeth era su sistema de bebederos, que iba desde simples platillos poco profundos hasta una pequeña fuente con agua corriente que instaló con la ayuda de un fontanero local. Las primeras aves llegaron casi de inmediato. Gorriones comunes, carboneros, petirrojos. Parecían pasarse la noticia unas a otras sobre el nuevo refugio seguro. Elizabeth comenzó a llevar un diario de observaciones, anotando cada nueva especie que aparecía en su jardín. Al final del primer mes, la lista ya contaba con 15 especies diferentes, y eso era solo el comienzo de los sorprendentes descubrimientos que estaban por venir. A medida que el jardín se desarrollaba, Elizabeth empezó a notar que diferentes especies de aves preferían distintas zonas de su terreno. Decidió crear varias áreas especiales, cada una de las cuales atraerían a ciertos visitantes alados. En la esquina más alejada del terreno apareció un pequeño estanque con juncos, que inmediatamente fue ocupado por aves acuáticas. Cerca de la casa se ubicó un rincón alpino con muchas flores pequeñas que atraían a los colibríes, y a lo largo de la valla se extendió un seto de arbustos frutales que se convirtió en el lugar favorito de los pájaros cantores. Para comprender mejor el comportamiento de sus huéspedes alados, Elizabeth instaló varias cámaras de vigilancia. Fue una decisión difícil para una mujer de su generación: aprender a manejar las nuevas tecnologías. Pero con la ayuda de su nieto Jason, estudiante de una universidad técnica, aprendió no solo a operar las cámaras, sino también a guardar las grabaciones en su computadora. Ahora podía observar a las aves, incluso en mal tiempo, sin salir de casa. El diario de observaciones de Elizabeth se hacía cada vez más grueso. Cada día anotaba nuevos descubrimientos. ¿A qué hora llegaban las primeras aves por la mañana? ¿Qué semillas preferían distintas especies? ¿Cómo cambiaba su comportamiento según el clima? Sus registros eran simples, pero muy precisos. Hoy vi a un macho de cardenal alimentando a su pareja directamente en el comedero. Apareció una nueva nidada de carboneros, 5 polluelos, todos muy activos. Por primera vez, observé un pájaro carpintero de pecho amarillo en el viejo arce. La bibliotecaria local, la señora Peterson, al enterarse del jardín de aves, le propuso a Elizabeth organizar algunas reuniones con niños. Al principio, Elizabeth dudó. Nunca había hablado ante el público. Pero su amor por las aves y su deseo de compartir sus conocimientos superaron su miedo. La primera reunión se llevó a cabo a principios de primavera. 20 niños de primaria escuchaban con entusiasmo sus relatos sobre las aves y observaban las fotografías tomadas en el jardín. Poco a poco, el jardín de Elizabeth se convirtió no solo en un hábitat para las aves, sino en un verdadero laboratorio natural, donde cada día ocurrían pequeños descubrimientos. Y nadie sospechaba que el descubrimiento más importante estaba por venir, uno que cambiaría no solo la vida de Elizabeth, sino también la comprensión científica sobre la migración de especies raras de aves. Todo comenzó una mañana de abril, cuando Elizabeth escuchó un trino desconocido. El sonido era tan inusual que de inmediato tomó su cuaderno y corrió al jardín.
En una de las ramas más bajas del espino estaba posado un pequeño pájaro con un plumaje singular. Su espalda verde oliva se tornaba en un vientre azul suave, y en la cabeza tenía un característico penacho de color arena. Elizabeth nunca había visto un ave así, ni en su jardín, ni en los manuales de aves. Tomó varias fotografías con la cámara que ahora siempre tenía a mano y envió las imágenes a su amigo John Parker, un ornitólogo de la universidad local. La respuesta llegó casi de inmediato. John pedía permiso para ir allí de inmediato. Una hora después, ya estaba en el jardín de Elizabeth, equipado con una cámara profesional y equipos especiales para grabar los cantos de las aves. Lo que descubrió John superó todas las expectativas. El ave resultó ser un ejemplar de una rarísima especie de zorzales cantores, considerada prácticamente extinta en esa región del país. El último avistamiento documentado de esta especie en Massachusetts había ocurrido más de 30 años atrás. Pero lo más sorprendente fue que no era un ave solitaria. En el jardín de Elizabeth se había establecido una pareja que se preparaba para anidar. Las siguientes semanas se convirtieron en una auténtica investigación científica. John llegaba cada mañana, instalaba equipos de observación, tomaba notas. Elizabeth lo ayudaba, registrando todas las peculiaridades del comportamiento de sus raros huéspedes. Notaron que los zorzales tenían predilección por los matorrales de espino y el pequeño estanque con juncos. Las aves comenzaron a construir un nido utilizando los materiales que encontraban en el jardín de Elizabeth. Cuando aparecieron los primeros polluelos, la alegría de los científicos no tuvo límites. 4 diminutos pichones se convirtieron en una verdadera sensación en el mundo científico. John publicó un informe preliminar sobre el hallazgo, y la noticia rápidamente se difundió por la comunidad profesional. El jardín de Elizabeth, inesperadamente, se convirtió en el centro de atención de los ornitólogos de toda la costa este. Pero lo más importante fue que este descubrimiento dio esperanza para la recuperación de la población de esta especie rara en su hábitat natural. La historia del inusual jardín de Elizabeth Green pronto trascendió el ámbito científico. El primer medio en escribir sobre el raro hallazgo fue el periódico local Boston Daily, que colocó en su portada un extenso artículo con fotografías del jardín y su extraordinaria propietaria. Después, la historia fue retomada por publicaciones regionales y finalmente los medios nacionales la difundieron ampliamente. Los periodistas quedaron fascinados no solo por el descubrimiento científico, sino también por la propia Elizabeth, una modesta anciana que con sus propias manos había creado un verdadero paraíso para las aves. La atención mediática tuvo consecuencias inesperadas. A la puerta del jardín comenzaron a reunirse aficionados a la ornitología de todo el estado, deseosos de ver con sus propios ojos a los raros zorzales. Elizabeth, con el apoyo de John Parker y las autoridades locales, organizó un sistema de visitas para evitar perturbar a las aves. Pequeños grupos podían acudir en horarios específicos, siguiendo estrictas reglas. Nada de ruidos fuertes, flashes de cámaras o movimientos bruscos. Fue en ese momento cuando nació la idea de formar el grupo Amigos del Jardín de Aves. Todo comenzó con algunos vecinos que se ofrecieron como voluntarios para ayudar a Elizabeth a gestionar el creciente número de visitantes. Poco a poco, el grupo fue creciendo e incluyendo a más entusiastas, desde maestros de escuela hasta jubilados. No solo ayudaban a mantener el orden durante las visitas, sino que también colaboraban en el cuidado del jardín y realizaban labores de divulgación. El impacto del jardín de Elizabeth en la comunidad local fue asombroso. Vecinos que antes miraban con escepticismo su proyecto comenzaron a transformar
sus propios jardines, siguiendo su ejemplo. A lo largo de toda la calle Maple, aparecieron comederos y bebederos para aves, y los céspedes sin vida dieron paso a setos vivos y plantas florecientes. Poco a poco, el vecindario se convirtió en un auténtico oasis verde que atraía cada vez más aves. El Consejo Local de Conservación del Medio Ambiente reconoció el Jardín de Elizabeth como un ejemplo ejemplar de creación de un ecosistema urbano. Su experiencia comenzó a estudiarse e implementarse en otros barrios de la ciudad. Los especialistas señalaron que la llegada de los raros zorzales no fue una coincidencia, sino el resultado de un enfoque inteligente en la organización del espacio natural. La historia de Elizabeth demostró que incluso un pequeño terreno urbano puede desempeñar un papel crucial en la preservación de la biodiversidad. Con el aumento de la notoriedad del Jardín de Elizabeth, también creció su misión educativa. Todo comenzó con simples excursiones para niños de primaria. Los grupos de 15 niños llegaban al jardín y Elizabeth les ofrecía fascinantes clases al aire libre. Les enseñaba a reconocer los cantos de las aves, les mostraba cómo llenar correctamente los comederos y les hablaba sobre la importancia de conservar la naturaleza en entornos urbanos. Pronto, a la iniciativa educativa se unió la señora Donovan, profesora de biología en la escuela secundaria local. Juntas, diseñaron una serie de actividades prácticas para adolescentes. Los alumnos no solo observaban a las aves, sino que también aprendían a llevar diarios científicos, hacer bocetos y recopilar datos sobre el comportamiento de distintas especies. Algunos incluso comenzaron sus primeros proyectos de investigación, utilizando el Jardín de Elizabeth como un laboratorio vivo. La colaboración con la universidad local llevó el programa educativo a un nuevo nivel. La profesora Sarah Johnson, especialista en ecología urbana, propuso utilizar el jardín como base para las prácticas de los estudiantes. Futuros biólogos y ecologistas tuvieron la oportunidad de estudiar un ecosistema real creado por una sola persona. Ayudaban a monitorear la población de aves, investigaban el impacto del entorno urbano en su comportamiento y desarrollaban recomendaciones para mejorar las condiciones de distintas especies. Uno de los proyectos más conmovedores fue Joven Naturalista, que Elizabeth lanzó para niños de familias en situación de vulnerabilidad. Cada sábado organizaba clases gratuitas en las que los niños no solo aprendían sobre aves, sino que también desarrollaban un sentido de cuidado por la naturaleza. Para muchos, estos encuentros fueron su primer contacto real con el mundo natural en un entorno urbano. Algunos de ellos se sintieron tan inspirados que decidieron orientar su futuro profesional hacia la biología o la ecología. La labor educativa de Elizabeth no se limitó solo a niños y estudiantes. También comenzó a impartir talleres para adultos interesados en crear su propio jardín para aves. En estas sesiones, compartía consejos prácticos: qué plantas elegir, cómo planificar el espacio y cómo atraer diferentes especies. Sus recomendaciones, sencillas pero efectivas, ayudaron a muchos ciudadanos a transformar sus jardines en auténticos refugios naturales. Crear y mantener el jardín para aves no fue una tarea fácil, y Elizabeth enfrentó numerosos desafíos inesperados. La primera prueba difícil fue un invierno inusualmente severo. Las temperaturas descendieron muy por debajo de lo habitual, y las frecuentes nevadas complicaron aún más la situación. Elizabeth pasó largas horas despejando caminos hacia los comederos y asegurándose de que las aves tuvieran acceso constante a comida y agua sin congelar. Instaló bebederos calefaccionados, lo que aumentó considerablemente sus facturas de electricidad. Las dificultades económicas
se convirtieron en otro gran obstáculo. Su pensión apenas alcanzaba para mantener el jardín. La comida para aves, las nuevas plantas, el equipo y las herramientas representaban un gasto considerable. Elizabeth comenzó a ahorrar en todo. Incluso canceló su suscripción mensual a su revista favorita. La situación cambió cuando la comunidad local se enteró de sus problemas. Los vecinos organizaron una colecta de fondos y una tienda de mascotas local le ofreció importantes descuentos en alimento para aves. No, una noche ocurrió un incidente desagradable. Un grupo de adolescentes irrumpió en el jardín y destrozó varios comederos. Elizabeth se sintió abatida, pero no se rindió. Al día siguiente, varios niños del vecindario acudieron a su casa y se ofrecieron a ayudar con la reparación. Juntos, no solo restauraron lo dañado, sino que construyeron nuevos comederos aún más resistentes. Después de este episodio, los residentes locales organizaron turnos de vigilancia voluntaria para proteger el jardín durante la noche. Otro problema grave fueron los gatos callejeros, que comenzaron a cazar a las aves. Elizabeth no podía permitir que sus protegidos fueran víctimas de depredadores, pero tampoco quería hacer daño a los gatos. La solución llegó de forma inesperada. Instaló dispositivos ultrasónicos de disuasión, colocó barreras especiales y estableció un acuerdo con el refugio local para la esterilización de los gatos sin hogar en el área. Cada obstáculo que enfrentaba Elizabeth no solo ponía a prueba su determinación, sino que también unía más a la comunidad a su alrededor. Las personas veían cómo esta mujer mayor trabajaba incansablemente para cuidar de las aves y no podían quedarse al margen. Poco a poco, el jardín se convirtió en un verdadero proyecto comunitario, donde todos podían aportar algo a la causa común. La historia del jardín de aves de Elizabeth sigue desarrollándose, y sus planes para el futuro son cada vez más ambiciosos. Con el apoyo de las autoridades locales y organizaciones ecológicas, se creó un fondo especial llamado Jardines de Aves de Nueva Inglaterra. Su principal objetivo es ayudar a los residentes de la región a crear sus propios espacios naturales para aves, basándose en la experiencia y los conocimientos de Elizabeth. El fondo ofrece asesoría, semillas de plantas y equipo básico a quienes desean transformar su terreno en un refugio seguro para las aves. El impacto del pequeño jardín en Maple Street ha trascendido su barrio. El Ayuntamiento de Boston aprobó nuevas normativas de urbanización, que ahora tienen en cuenta las necesidades de la fauna silvestre. En los parques se han comenzado a plantar más arbustos frutales, a instalar bebederos y a crear refugios naturales. Otras ciudades de la región han seguido este ejemplo, formando una red de pequeños oasis verdes para las aves. A pesar de su edad, Elizabeth sigue participando activamente en el desarrollo del proyecto. Ha grabado una serie de videos educativos donde comparte su experiencia en la creación de jardines para aves. Estas lecciones, sencillas pero informativas, ayudan a personas de todo el país a iniciar su propio camino en la conservación de la naturaleza. Lo que más le alegra es recibir cartas y fotografías de quienes han seguido su ejemplo. En sus entrevistas más recientes, Elizabeth reflexiona a menudo sobre cómo un simple deseo de superar la soledad llevó a cambios tan trascendentales. Solo quería volver a escuchar el canto de los pájaros, como cuando era niña, dice. Y al final, mi pequeño jardín se convirtió en parte de un gran movimiento por la conservación de la naturaleza en las ciudades. Ahora, al pasear por su jardín, Elizabeth ya no se siente sola. Está rodeada no solo de aves, sino también de personas que comparten su amor por la naturaleza. Cada mañana sigue escribiendo sus observaciones en su diario, registrando la llegada de nuevos huéspedes alados
y su comportamiento. Estos registros ahora son utilizados por científicos y estudiantes para sus estudios sobre ecología urbana. Y los raros zorzales que un día eligieron por casualidad su jardín ya han criado con éxito una segunda generación de polluelos, dando esperanza para la recuperación de la especie en esta región. Amigos, gracias por ver la historia de Elizabeth Green y su maravilloso jardín de aves. Este relato demuestra cómo una sola persona puede cambiar el mundo que la rodea con acciones simples pero sinceras. Si les ha gustado esta historia, suscríbanse a nuestro canal. Les esperan muchas más historias inspiradoras sobre personas extraordinarias y sus buenas obras. Activen la campanita para no perderse nuestros nuevos videos. Y en los comentarios, cuéntenos qué piensan. Tal vez ustedes también tienen una historia sobre cómo una simple afición se convirtió en algo mucho más grande. Hasta la próxima.